AS Centro Hospital Divino Niño presenta Salud para la Comunidad. Hospital Divino Niño de San Andrés de Tumaco, comprometidos con la salud. Hola, ¿qué tal a todos? Esto es Salud para la Comunidad, el espacio institucional de la AS Centro Hospital Divino Niño, donde usted se puede enterar de todas las actividades que realiza la institución, no solo en la zona urbana, sino también rural. Entérese de todo lo referente a área asistencial, área administrativa, capacitaciones y eventos que usted debe tener en cuenta. Acompáñenos y de esta forma sea usted también miembro activo de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La AS Centro Hospital Divino Niño, a través de su oficina de comunicación y mercadeo, les dice bienvenidos. La AS Centro Hospital Divino Niño va en camino a la acreditación. Lo quieres tú, lo quiero yo. Estamos presentando Salud para la Comunidad. Y para todo el Pacífico Sur. Ajá. La malaria o paludismo es una infección producida por el parásito llamado Plasmodium y transmitida a las personas por la picadura de la zancuda Anopheles. Las condiciones climáticas, como las lluvias, temperatura y la humedad, son los propicios para la proliferación del mosquito. El paludismo es una enfermedad frágil, aguda. Los síntomas aparecen a los 7 días o más de la picadura del mosquito infectivo. Puede resultar difícil reconocer el origen palúdico. Los primeros síntomas: fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y vómitos. Si existen, acuda al puesto de salud más cercano. Este es un mensaje de la AS Centro Hospital Divino Niño y la Alcaldía de Tumaco a través de la Secretaría de Salud. Dame eso. Deja las drogas. Llegó la hora. Disfrutemos la vida y hagamos de Tumaco un lugar libre de drogas. Este es un mensaje del Centro Hospital Divino Niño y del programa de estilo de vida saludable. La sífilis congénita es la enfermedad que más causa la muerte en el vientre materno en el mundo entero. Recuerda que se transmite de madre a hijo cuando la embarazada no asiste al programa de control prenatal y permite de esta manera que esta mortal enfermedad destruya silenciosamente la vida de su hijo. Si sobrevive después del parto, dejará secuelas que lo harán un ser inferior frente a otros niños que tuvieron la fortuna de no padecer sífilis congénita. Asiste al programa de control prenatal de la AS Centro Hospital Divino Niño. Salud para la comunidad. La AS Centro Hospital Divino Niño informa que el servicio de laboratorio clínico se trasladó a la sede principal ubicada en el barrio Miramar, Antiguo Caprecón, en el cual se atenderán a los usuarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Asimismo informa que en la sede de Unión Victoria el servicio de toma de muestras se prestará de 7 a 9 de la mañana y la entrega de resultados a las 3 de la tarde. Recuerda que en la boca se inicia el proceso digestivo. Con ella te comunicas, sonríes y besas. No la descuides y ten presente que hace parte de ti. Por tanto, consiéntela y vela porque siempre se encuentre bien. Una boca sana es la prueba de un cuerpo sano. El programa de salud oral de la AS Centro Hospital Divino Niño extiende un llamado a toda la comunidad tumaqueña para crear conciencia acerca de la importancia de la higiene oral. Son muchos los factores que intervienen en el mantenimiento de una buena salud oral. No le quites importancia a los procesos que se deben realizar en tu boca en materia de salud. Infórmate. Visita periódicamente al odontólogo acudiendo a cualquiera de los puestos de salud de la AS Centro Hospital Divino Niño y realízate un buen control odontológico. No lo pienses más. Este es un mensaje de la AS Centro Hospital Divino Niño. Salud para la comunidad. Nuestra visión es ser para el 2016. Esperamos que los usuarios y familiares cuiden los artículos valiosos y personales. La institución no asume la responsabilidad de sus artículos personales. La salud, la insignia de la institución.
acreditación. Lo quieres tú, lo quiero yo. Estamos presentando Salud para la Comunidad. Y para todo el Pacífico Sur. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a este su programa Salud para la Comunidad. Hoy tengo como invitado especial al médico Carlos Julio Delgado. Él pertenece a nuestro equipo de la S Centro Hospital Divino Niño y va a estar hablando con nosotros un poco sobre las enfermedades urinarias, de infecciones que puedan producirse. Bienvenido a nuestro programa. Daniela, buenas tardes, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar, como les decía, de este tema como pueden ser las infecciones urinarias. Pero cuéntenos, médico, en términos generales, ¿qué es? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, la definición técnica de la infección urinaria básicamente es la colonización de bacterias patógenas en el tracto urinario. Para ser un poco más claros con el público, es la aparición de bacterias que normalmente no pertenecen a las vías urinarias, ya más adelante vamos a definirlas como tal, que pueden causar algún problema, principalmente lo que generan a nivel local es irritación, ¿no? Ya. Cuando usted nos menciona las vías urinarias, ¿a qué se refiere? ¿Qué son? Perfecto. En términos prácticos, las vías urinarias comprenden todo lo que viene desde la forma de todo el canal o el conducto de donde se produce la orina a nivel del riñón, ¿sí? Desde los cálices renales podríamos hablar en términos técnicos, que viene, pues una vez del riñón se forma la orina, viene por el ureter, sin entrar en detalles, ¿sí? Del ureter desemboca en la vejiga, donde la orina se almacena durante algún tiempo. Y por último, pues el último trayecto, siendo escueto, sería la uretra, que es de donde finalmente desemboca pues la salida de la orina. Doctor, a veces también se puede entender que los riñones sirven como quien dice de filtro, ¿sí? Para todos esos líquidos y las absorciones que hace el organismo, ¿cierto? Le hago una pregunta, ¿cuáles son las causas principales de las infecciones urinarias? Bueno, pues digamos que como tal no se ha podido identificar exactamente qué las produce, ¿no? Digamos, existen muchas teorías, la teoría más aceptada, ¿cierto? Basándonos en lo que se encuentran en los cultivos de la orina, ¿cierto? Obviamente los estudios se basan en el método científico y en tratar de determinar pues qué puede ser la causa más plausible, ¿cierto? Se ha demostrado que el 90% de las infecciones urinarias, la bacteria que se identifica es una bacteria que es principalmente originaria del colon, del intestino. Entonces, además de eso, teniendo en cuenta que por epidemiología, que la gran mayoría de las infecciones urinarias se presentan en la mujer, se ha hablado de tal vez de algún paso a través de bacterias del intestino hacia los genitales. Pensaría uno por anatomía, que es digamos la teoría más cercana, que por cercanía del tracto urogenital con el ano se dé esta colonización anormal. Obviamente esta teoría pues se queda corta en muchas ocasiones donde aparecen algunas bacterias que son anormales, ¿cierto? Se queda corta en algunos casos en los cuales los pacientes están deprimidos en su sistema inmune, ¿cierto? Y queda corta en los hombres, ¿cierto? Que nosotros tenemos la uretra más larga y digamos que la cuestión mecánica no está ahí. Por eso pues digamos que su causa como tal no ha sido completamente esclarecida, ¿no? Es la teoría más aceptada y se piensa que alguna relación debe haber. Pero entonces cuando nosotros nos ponemos a suponer o a pensar, si en el caso de las mujeres se debe a esto de que las bacterias del tracto intestinal se trasladan a la parte de adelante, por así decirlo, uretra, es el caso de las mujeres, pero en el caso del hombre, ¿a qué se podría asociar que se produzca una infección urinaria? Como tal lo que te digo, a veces digamos es difícil tratar de esclarecer la causa, ¿no? Ya lo que se entra uno a mirar, ¿sí? Como factores predisponentes para la infección urinaria, vienen a jugarse otros factores, ¿no? De pronto tal vez un sistema inmune que esté fallando, ¿cierto? De pronto el hecho de tener la orina, ¿sí? Bueno, el hecho de tener la orina, pues, ¿cómo decirlo? Retenida durante un tiempo importante,
termina generando lo que se llamaría un caldo de cultivo, ¿cierto? Porque la orina es cálida, ¿cierto? Y pues es un medio húmedo, entonces es un medio ideal para el crecimiento de bacterias. Entonces, por ejemplo, se ve muy frecuente en los hombres que tienen, por ejemplo, hipertrofia de la próstata, que por su problema como tal de la próstata tienen dificultad para eliminar la orina, tienden a retener mucha orina. Es más, muchas veces, digamos que la recomendación de muchas madres, que todavía sigue siendo válida, de que sobre todo las mujeres, de que no estén aguantando la orina y todo eso, también se considera como un factor de riesgo para generar infección urinaria. El estreñimiento crónico también es un factor de riesgo, porque de alguna manera cuando la persona sufre mucho estreñimiento hace que su vejiga tampoco tiende a retener orina, para no enredarnos tanto. Doctor, le hago una pregunta. ¿Las enfermedades o las infecciones urinarias son graves? Obviamente, pues digamos que dentro de la clasificación clínica, dentro de lo que hacemos dentro de nuestro trabajo, nosotros tratamos de clasificar las infecciones en complicadas y no complicadas, ¿cierto? Como ya hemos hablado un poquito del tema, pues en las mujeres es muy frecuente, digamos que por la misma anatomía, pues es algo que es un evento que se puede dar, ¿cierto? Entonces se consideran que son principalmente infecciones no complicadas. Ya habría que mirar qué otras cosas tienen para que sean complicadas, ¿cierto? Digamos que en los hombres, en teoría, de entrada se considera una infección complicada por la dificultad técnica en la cual pudo haber adquirido la infección. Pero como tal, dependiendo, pero que de pronto no está haciendo mucha fiebre, de pronto el dolor no sea muy intenso, de pronto pueda recibir el medicamento por la boca, ¿cierto? Antibióticos vía oral. Se considera una infección urinaria no complicada que se puede manejar en la casa con medicamentos tomados. Ya un caso distinto es, por ejemplo, un niño muy pequeño, una embarazada que de por sí se considera infección urinaria complicada por el riesgo que tienen ellas de que la infección llegue al riñón, ¿sí? Una persona que no pueda tolerar la vía oral, que el dolor abdominal sea muy intenso, hace que la infección sea complicada y muchas veces lo que requiere es medicamentos por la vena. Doctor, ¿podríamos confirmar entonces, o por lo menos asegurar que es más propenso que le dé la infección urinaria a las mujeres que a los hombres? O sea, en términos de género, ¿qué puede pasar? Sí. Pues como habíamos hablado, principalmente la teoría habla de eso, ¿no? De una traslocación por la mera anatomía. Sí, realmente sí se ha estudiado y la relación es más o menos entre 3:1 a 4:1 entre mujeres y hombres. Por eso la infección urinaria en un hombre se considera de entrada complicada. Muchas veces damos tratamiento ambulatorio porque pues el hombre está en buen estado como para recibir un medicamento oral, o muchas veces pues uno no está realmente completamente seguro que sea una infección urinaria, pero sí se... Doctor Carlos, ¿podríamos definir alguna edad, o eso puede darle tanto a niños como adultos como ancianos, o hay alguna edad determinada que sea más propenso para adquirir una infección urinaria? Excelente pregunta. No, realmente puede ocurrir a cualquier edad. Obviamente, dependiendo de las edades también se determinan los riesgos, ¿no? Digamos que dentro de los estudios epidemiológicos, pues como ya hemos hablado que es más frecuente en las mujeres normalmente, ¿cierto? Existe una excepción para esa regla ajustada a la edad, ¿sí? En los niños más pequeños, hasta los 6 meses, la infección urinaria se da un poco más frecuente en varones, porque en los varones hay más malformaciones en las vías urinarias. Entonces eso predispone que si uno tiene un menor de 6 meses con una infección urinaria, se considera también complicada. Y es más, en los niños es recomendable, y eso es lo que se maneja en los hospitales pediátricos, hacer un estudio completo. Un niño con infección urinaria, que normalmente ya es complicada, un menor de 6 meses, hay que hacer un estudio completo de cómo están formados sus riñones, cómo están formados su vejiga, porque puede haber algún problema en eso. Hasta ahora ha sido muy interesante la información que nos comparte el médico, pero vamos a unos mensajes institucionales. Pero quédense con nosotros, ya regresamos en este su programa Salud para la Comunidad. La S, Centro Hospital Divino Niño, va en camino a la acreditación. Lo quieres tú, lo quiero yo. Estamos presentando Salud para la Comunidad. Y para todo el Pacífico Sur.
comunidad. Nuestra visión es ser para el 2016. El usuario tiene derecho a ser tratado con confidencialidad. El personal de salud tiene la obligación de manejar con estricta confidencialidad la información que confían los pacientes y no divulgarlas más que con la autorización expresa de estos, excepto cuando la autoridad solicite dicha información en los casos previstos por la ley. La salud, la insignia de la institución. Ajá. Así que usted cree que se fracturó el tobillo, ¿eh? Sí, y me duele muchísimo. Se cayó de una escalera. Yo lo vi. ¡Wow! No fue muy lindo. No. Muy bien, vamos a tomarle sus datos para que podamos atenderlo. Ir al hospital puede ser abrumador, sobre todo si tiene un dolor intenso, pero siempre es bueno conocer sus derechos como paciente. La radiografía confirmó que tiene el tobillo roto. Siento decirle que necesitará cirugía para ponerle unos tornillos, para que el tobillo pueda sanar adecuadamente. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, ahora tenemos que internarlo. Luego, el cirujano pasará y le explicará el procedimiento. Tan pronto nos dé su consentimiento, podremos programar su cirugía. Hola, soy Emma, su enfermera. Me dice que tiene dolor. ¿Puede decirme en una escala de 0 a 10 qué tan intenso es? Armando, we'll need to schedule your rehab. Tenemos que programar tu rehabilitación. In this case, the show must go on without you. En este caso, el evento debe continuar sin ti. ¡Oh, no! Y aquí tiene una copia de las instrucciones que acabamos de darle. Y la lista de sus medicamentos. Avíseme si tiene alguna pregunta. Estoy segura de que estará contento de irse a casa. Conocer sus derechos como paciente puede ayudarle a tomar mejores decisiones. No se quede callado y haga preguntas. Participe activamente en su atención médica. Le alegrará haberlo hecho. La S Centro Hospital Divino Niño informa a toda la comunidad de San Andrés de Tumaco que ya está en funcionamiento el servicio de llamadas para separar las citas médicas. Recuerde, el número es 727-0404. Llame ya y separe su cita. Centro Hospital Divino Niño, salud para la comunidad. El embarazo es una etapa especial que requiere de muchos cuidados. Existen factores de riesgo que pueden ocasionar daño grave al binomio madre e hijo. Cuida que esto no te suceda, asistiendo cada mes al programa de control prenatal que brinda la S Centro Hospital Divino Niño. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud Municipal y el Centro Hospital Divino Niño. La S Centro Hospital Divino Niño invita a las gestantes del municipio de Tumaco a compartir este momento para usted. Ver a tu hijo como nunca lo imaginaste con la ecografía obstétrica. Ahora, en el puesto de salud Las Flores, en el antiguo Caprecón, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Centro Hospital Divino Niño, especialistas en imagen prenatal. Decidir si quieres tener hijos, qué número de hijos debes tener y cada cuánto lo vas a tener es tu derecho. Por favor, asiste al programa de planificación familiar del Centro Hospital Divino Niño, donde te apoyaremos. La S Centro Hospital Divino Niño va en camino a la acreditación. No quieres tú, no quiero yo. Estamos presentando Salud para la Comunidad. Y para todo el Pacífico Sur. Ajá. Gracias por continuar con nosotros. Aquí continuamos hablando un poco sobre las infecciones urinarias. Ahora bien, doctor Carlos,
¿cuáles son los signos y síntomas de las infecciones urinarias? Cuéntenos. Obviando a los niños, que es un tema un poco difícil, vamos a hablar entonces de la sintomatología propia de la infección urinaria cuando está apenas iniciando, ¿no? Muchos pacientes llegan a veces con la duda de que la orina les huele fétido, ¿cierto? Que ven muy concentrada la orina. Digamos que dentro de lo que tiene mejor evidencia científica, ¿sí? Se encuentra principalmente el ardor al orinar. Eso es, digamos, el síntoma característico y a la larga no es el mejor síntoma, pero es, digamos, como lo mejor que hay en cuanto a la parte clínica. Puede venir acompañada por dolor abdominal. En las mujeres es supremamente importante que no haya flujo, porque entonces el flujo vaginal le quita la importancia del hallazgo del ardor al orinar, porque las mujeres cuando tienen una infección vaginal pueden tener igualmente ardor al orinar. Eso sería en cuanto a mujeres. ¿Y en cuanto a los hombres? También, principalmente el ardor al orinar. Normalmente en el hombre la infección progresa un poco más rápido y el ardor al orinar viene ya acompañado con dolor abdominal o fiebre. Estos síntomas también se confunden muchas veces con los cálculos urinarios. Sin embargo, una cosa no quita la otra. A veces los cálculos en los riñones también predisponen a infección urinaria. Entonces ya hace parte del clínico y del médico pues mirar hacia qué diagnóstico se enfoca en cada caso. También podríamos añadir la frecuencia al orinar, ¿cierto? Ir muchas veces al baño, digamos, si en el lapso de 1 hora vamos muchas veces. Pero antes aquí quiero hacerle una pregunta. ¿Influye eso? Por ejemplo, si yo tomo mucha agua, obviamente me va a producir muchas ganas de ir al baño. Pero en el caso de la infección urinaria, ¿cómo yo puedo distinguir que no es porque bebí mucha agua y porque estoy presentando esta infección? Una excelente pregunta, muchísimas gracias. Sí, tienes toda la razón. Digamos que otro síntoma importante es la orinadera, como refieren muchos de los pacientes normalmente. Sí, el ir muchas veces al baño está relacionado con la irritación que produce la infección como tal en la uretra. Entonces normalmente se orina mucho y muy pocas veces, ¿sí? Lo que tú dices es cierto, si uno toma mucha agua pues orina muchas veces, pero orina mucho. En los hombres, por ejemplo, cuando tienen problemas en la próstata, que digamos a veces se confunden a veces, ¿sí? Ellos pues como la próstata no deja salir bien la orina, entonces ellos también orinan muchas veces, ¿cierto? Entonces pues hay que mirar pues primero el ardor, o sea, tratar de asociar las cosas como para llegar a ciertos diagnósticos, ¿no? Uno se ubica con la edad, uno se ubica más o menos con el género, ¿cierto? Las mujeres, este síntoma por ejemplo se pierde en las embarazadas, ¿cierto? Porque ellas, como el bebé está ocupando un espacio acá, pues hace presión sobre la vejiga y la vejiga se está ocupando cada rato. Las mujeres cuando tienen miomas en el útero también tienden a tener orinadera, o cuando tienen caída la vejiga también. Entonces, es un poco difícil, pues en la medida que se hace la historia, uno más o menos va ubicando pues hacia dónde viene la orinadera. Pienso que lo fundamental es pues guiarse por el ardor al orinar, pero el siguiente síntoma entre los más importantes está la frecuencia de la micción. Sí, tienes toda la razón. Entonces recordemos también que si sentimos ardor al orinar, frecuencia en esta orinadera que llamamos comúnmente, algún olor fétido, se ha tornado un poco más amarilla, pueden ser síntomas de una infección urinaria. Recuerden que pueden asistir aquí a la ES Centro Hospital Divino Niño. Si tienen alguna duda, consultar con los médicos especializados. Ahora bien, supongamos que yo siento alguno de estos síntomas o que algunos de los televidentes que están en casa presentan y acuden a su consultorio. ¿Cómo se diagnostica las infecciones urinarias? Para empezar, pues como en cualquier caso en medicina, pues el diagnóstico pues inicia con una historia clínica bien hecha, ¿cierto? Los síntomas, desde cuándo empezaron, cómo se han venido presentando, qué otras cosas tienen, algunos antecedentes de importancia. Digamos que dentro de nuestro haber, pues uno ya por la edad, por las cosas, uno va clasificando qué tipo de enfermedades pueden ir pasando, ¿cierto? Y algunos antecedentes importantes pueden ayudar, ¿no?
cuando los síntomas son muy claros y la historia es muy concisa, ¿cierto? Una infección urinaria pues normalmente no tiene muchos días de evolución, ¿cierto? Si usted me dice que tiene 3 meses con ardor al orinar, de pronto puedo ubicarme en otra clase de enfermedades. Pero entonces le hago una pregunta, si normalmente, digamos, hoy yo acudí a la cita, me hacen mi estudio, supongo que es en la prueba de orina, ¿cierto? Se detecta en esta prueba bacterias y algunos trazos que deben indicar la presencia como de estas mismas bacterias en la uretra, ¿cierto? ¿Cuánto puede durar esta infección si se trata, por ejemplo? Me gusta tu pregunta en muchas cosas. Bueno, para empezar, sí, la infección urinaria no necesariamente requiere el parcial de orina para hacerse un diagnóstico. Digamos que en muchas de las ocasiones el diagnóstico clínico es muy certero cuando los síntomas son claros, ¿sí? Si es una mujer de cualquier edad generalmente, no tiene flujo vaginal y tiene ardor al orinar, pues es conveniente hacer el tratamiento, no darle tanta espera al tratamiento e iniciarlo inmediatamente. Tienes que tener en cuenta que de todas maneras aquí en Tumaco la situación no es tan sencillo como para algunas personas que viven en la área rural dispersa, ¿sí? Hay lugares en los que el médico solo va una vez a la semana, entonces si yo le pido el examen de orina, él tiene que venir a Tumaco a tomarse el examen y hasta dentro de una semana, y aguantarse los síntomas hasta dentro de una semana que el médico pueda verlo. Muchas veces ya ellos mismos han tomado los antibióticos que dan por allá o han iniciado antibióticos que pueden conseguir o han asistido a una droguería a pedir una asesoría. Entonces el diagnóstico clínico es, digamos, lo fundamental en este caso y aquí y especialmente en esta zona debe ser lo que prime. Cuando uno tiene las dudas realmente, que es donde se debe pedir el examen de orina, o cuando uno está enfrentado ante una urgencia, ¿sí? En urgencia sí es fundamental, se mira en el examen de orina pues algunos criterios, ¿no? De pronto las bacterias es importante, mirar que no haya un sangrado microscópico que se ve en el examen de orina, y a veces se encuentran pues en el examen de orina hay unos valores que se llaman nitritos y leucocitos que muestran algunos productos que degradan las bacterias principalmente. Uno con esos pues ya está más bien claro de que eventualmente tiene una infección urinaria. Eso es lo que te digo, en los casos en los que uno tiene dudas, o por ejemplo en los niños que, como te dije, la sintomatología no es muy clara. La infección urinaria en los niños a veces solo se presenta con dolor abdominal o vómito, ¿cierto? O una fiebre muy alta, y de pronto el examen de orina te ayuda a identificar la infección. En las embarazadas es fundamental, aparte del examen de orina, hacer un examen que se llama el urocultivo, ¿sí? En ellas es el único caso especial, de hecho pues se ha estudiado también de pronto en los diabéticos o en las personas que tienen las defensas muy bajas, hacer ese cultivo de la orina, porque la embarazada, por su cambio en la anatomía, aquí el bebé ocupándole un espacio, todas las vísceras moviéndose, muchas veces ellas pueden tener la infección y no presentan ni el ardor, y la orinadera pues como se considera normal en el embarazo. Y en ellas, por todo lo mencionado, también es muy frecuente que una infección urinaria evolucione rápidamente hacia los riñones. ¿Eso qué produce? La infección renal, que es bastante grave, ¿cierto? De ahí pues todo lo que es una infección diseminada por el resto del cuerpo, y en muchas de las embarazadas las secuelas en los riñones son pues, severas. Si realmente una infección maltratada en el embarazo puede dejar a una paciente con una enfermedad renal de por vida y muchas veces requiriendo diálisis. Claro, entiendo. Entonces vamos comprendiendo cómo detectar estos síntomas y signos de alarma, por así decirlo. Pero entonces, médico, hablemosle a los televidentes, al público que nos ve en este momento, ¿cómo podemos prevenir las infecciones urinarias? Bueno, de eso se ha hablado mucho. Digamos que en cuanto a evidencia científica se ha encontrado poco. Las recomendaciones que normalmente se dan y que igual siguen siendo válidas es aumentar el consumo de líquidos principalmente. Entre más líquidos uno tome y más elimine la orina, pues menos chance tiene de las bacterias de crecer en este medio, ¿cierto?
se ha hablado de aumentar el pH de la orina, volverlo más ácida, que eso mejora un poco la... ¿Y cómo se puede volver? Bueno, entonces a veces se recomienda la vitamina C, que es un ácido, aunque no se ha demostrado. Y estudios, obviamente los estudios importantes normalmente los hacen los norteamericanos, ¿no? Entonces ellos recomiendan mucho el jugo de arándano, que es parecido al jugo de naranja. Digamos que es lo más cercano que tenemos. Entonces, de pronto, alguien que tenga predisposición a infección urinaria, se ha demostrado científicamente que el jugo de arándano, 1 vez, 2 veces al día, mejora, evita que le vuelvan a dar infecciones. Una vez instaurada la infección, hay que tomar antibiótico, pero evita que le dé muy seguido la infección. Digamos que aquí podemos usar el jugo de naranja, pues es la recomendación que damos, siendo más frecuente en nuestro medio. Es que precisamente hablando del jugo de arándanos, tengo el caso cercano de un primo, él obviamente vive en otra ciudad y en los almacenes de cadena sí es más fácil conseguir estos jugos, vienen hasta por litro, y él tenía una infección urinaria frecuente, o sea, digamos cada 2 meses incidía otra vez en la infección y él empezó a tomar este jugo de arándano y comenzó a haber un cambio, por así decirlo. ¿Influye un poco la alimentación en cuanto a frutas, verduras o alimentos sólidos? Pues que yo sepa no. Digamos que, bueno, lo que digamos que sí influye es a veces en el color y en el olor de la orina, ¿no? A veces cuando comemos muchas proteínas, pues en la orina se elimina mucho los detritos de las proteínas. Entonces muchas veces los pacientes llegan sin ardor al orinar, sin orinadera, y dicen que sienten la orina muy concentrada o huele muy fuerte, e interrogando un poco acerca de eso, pues pudieron haber estado comiendo carne durante todos esos días, o la alimentación fue mucho más, fue más rica en carnes que en otras cosas. Muchas veces cuando uno come pues verduras y frutas y más líquidos, pues la orina tiende a ser más clara. Yo sé que muchos televidentes en casa se deben estar preguntando, así como podemos encontrar una orina muy turbia, muy amarillenta, casi tirando a un color naranja, por así decirlo, muchas veces también hemos encontrado en la orina un color como más verdoso o casi blanco, por así decirlo. ¿Eso significa la presencia de algo bueno o de algo malo? ¿Qué significa esta orina muy clara, por así decirlo? No, pues mientras no haya sintomatología urinaria, pues se considera normal, sí. Se ve que está sano, por así decirlo, se podría. De todas formas, yo quiero recomendarles, como les decía anteriormente, si ustedes tienen alguna duda, si tienen alguna sospecha, recuerden que aquí en la ES Centro Hospital Divino Niño estamos atentos a prestarle cualquier información que ustedes deseen escuchar, ¿sí? Continuando hablando sobre esto que es las infecciones urinarias, vamos a una sección que se llama mitos y preguntas frecuentes. Son las preguntas que nos hacen a través de las redes sociales los usuarios. Hay una usuaria que nos pregunta lo siguiente: doctor, ¿es mejor asear la vagina solo con agua o con jabón? Los jabones irritan y pueden provocar infecciones urinarias. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, como tal los jabones íntimos, supongo que la pregunta va enfocada hacia los jabones íntimos principalmente, ¿no? Bueno, el aseo genital obviamente es supremamente importante para evitar cualquier clase de infección, no solo de la orina, sino también en cuanto a las mujeres de la parte genital, la vagina como tal, y la piel alrededor, ¿cierto? Recordemos que estamos en una zona donde pues el calor y la humedad, pues más que predisponer a infecciones urinarias, se encuentra mucho lo que es las infecciones vaginales. El flujo vaginal es muy frecuente en la zona. Como tal, pues se ha mostrado que, a excepción de algunos jabones íntimos que pues ya han sido probados en mujeres, que se les han hecho estudios, que pues de hecho las propagandas dicen ginecológicamente comprobados, ¿sí? El exceso aseo de la parte genital, sobre todo la parte interna, produce cambios en el pH o en la flora, pues en el microambiente de la vagina de la mujer, ¿cierto? Que puede predisponer principalmente a flujos, ¿no? Flujo vaginal. Como tal en la orina pues no hay una relación directa. Y es que precisamente ustedes, mujeres que están ahí en casa, tenemos que adoptar un nuevo estilo, por así decirlo, un nuevo hábito. No hemos mencionado lo siguiente: a veces la forma en que de pronto nos secamos, por así decirlo, puede que traiga las bacterias del tracto intestinal hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo recomendable en este caso? Ok, excelente pregunta, excelente recomendación más bien. Sí,
digamos que es muy frecuente, sobre todo en las niñas pequeñas, cuando apenas están empezando a ir al baño, ¿no? Es fundamental que las mujeres, si uno hace un arrastre a la hora de hacer la deposición, si la niña se hace de atrás hacia adelante, va a arrastrar todas las bacterias del colon y va a generar pues más fácilmente la colonización de bacterias anormales, ¿cierto? La recomendación es que el aseo pues a la hora de la deposición sea de adelante hacia atrás. Doctor, otro usuario nos pregunta, en una relación sexual, ¿el contacto vaginal después de un contacto anal incrementa el riesgo de una infección urinaria? Bueno, pues como tal esa pregunta es un poco difícil de responder. Digamos que como tal que yo haya leído evidencia, evidencia científica que haya leído algún estudio, nunca lo he leído. Pero yo, en mi opinión personal, si debo ser claro con esto, de pronto me equivoque, pensaría que sí, no sería recomendable. Sí, ¿cierto? Es que precisamente aquí nos pondríamos a debatir un poco, si hablando en términos así, estamos hablando de un ambiente complejo, por así decirlo, como es el ano, no sé cuál sería el término médico, por así decirlo. Obviamente al introducir cualquier objeto, un pene o algo, puede que arrastre ciertas bacterias y al introducirlo en la vagina, que es algo tan delicado o de tanto cuidado, obviamente puede haber un arrastre, por así decirlo, y eso podría ocasionar una infección urinaria, ¿cierto? Sí, digamos que más que cualquier cosa, es la influencia que tenga en cuanto a la infección urinaria, pienso no se ha demostrado, no pienso que haya alguna injerencia. Principalmente, más bien. Sería más bien como en el caso de alguna infección vaginal como tal, o sea, más bien. Porque es que yo recuerdo que una vez yo fui al ginecólogo y él recomendaba, o sea, estoy hablando de un ginecólogo general, que en lo posible no nos depiláramos toda esa región, por así decirlo, porque me decía lo siguiente, que los vellitos que están ahí están cumpliendo una función que es proteger, por así decirlo, el ambiente o la vagina. Entonces recomendaba no hacerlo en su totalidad. Obviamente pues eso viene de todos los gustos, pero en lo posible recomendaba que no. El calor y la humedad es constante. Aquí habla de algo también muy importante. Es una pregunta que todas las mujeres nos hacemos y a veces por pena o por miedo nos da pues curiosidad y no la formulamos, y es la siguiente. ¿Usar ropa interior muy pequeña trae problemas urinarios o al aparato genital? Bueno, como tal el arrastre no sabría explicarlo, ¿no? Digamos que dentro de lo que podría uno pensar es que, pues eso, principalmente el calor, o sea, las zonas húmedas y calientes favorecen el crecimiento de las bacterias. En esa medida pensaría que podría haber alguna injerencia, ¿no? Y de todas maneras, pues también tenemos que tener en cuenta que aquí en Tumaco el agua no es la mejor. Bueno, doctor, esas son algunas preguntas que nos hacen los usuarios a través de las redes sociales. Sí, yo sé que son muchas, ustedes pueden depositar nuestras dudas o sugerencias a través de nuestro correo electrónico que va a aparecer en pantalla en este momento. Es finalmente, doctor, agradecerle haber participado con nosotros en este tema de vital importancia para todos. Me gustaría que le enviemos un mensaje a la comunidad, más que toda a esa comunidad que pronto a veces por pena o por, ay no, qué pereza ir al doctor por eso, se aplica algún tratamiento casero, sí, démosle un mensaje a la comunidad. En cuanto a la infección urinaria, pues como ya se han podido dar cuenta, digamos, es un tema no tan sencillo como parece, ¿cierto? A veces tiene muchas cosas que se deben tener en cuenta para dar el mejor tratamiento a la persona, ¿cierto? Entonces, pues a la hora de la verdad es mejor pues que el tratamiento lo asuma un médico que puede valorar globalmente los factores de riesgo que puede tener la persona y el tratamiento que deba recibir la persona. Como les digo, hay muchas cosas relacionadas por la misma anatomía. Una infección urinaria puede confundirse con una infección genital, con cálculos en los riñones, muchas veces con problemas en la próstata. Las infecciones urinarias, pues ya hemos hablado de las complicadas y no complicadas, que pueden afectar los riñones, ¿cierto? Que puede generar una infección diseminada, ¿cierto? Que en los niños pueden complicarse de alguna manera y en las embarazadas también. Entonces, ante los síntomas que ya hemos hablado, principalmente ardor urinario, orinadera, o ante cualquier duda, pues estamos las puertas abiertas para
darles el mejor tratamiento. Sí me ha pasado y llega muchas veces que ya han recibido algún tratamiento parcial, ¿sí?, para sus infecciones, entonces no quedó bien tratada la infección y para uno ya no es claro si la infección viene de la orina o de dónde viene. Bueno, y de esta forma hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Quiero reiterar la invitación para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Centro Hospital Divino Niño o a través de Twitter como @CHDN1. Recuerden que tenemos un canal en YouTube donde usted pueden ver las anteriores publicaciones, programas y emisiones pasadas. Además, en la parte inferior de la pantalla aparece nuestro correo electrónico y nuestra página web. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Espero que hayamos comprendido un poco la importancia de detectar a tiempo una infección urinaria. Eso ha sido todo. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. La S Centro Hospital Divino Niño presentó Salud para la Comunidad. El Centro Hospital Divino Niño de San Andrés de Tubaco, comprometidos con la salud.